Pues yo vi que era 54-60 la generación. Me dijo que era. Había una pantalla ahí en la historia de esa generación 56-60. Ajá. Nosotros estábamos haciendo con ellos y estábamos terminando la carrera. O sea, tienen casi 90 años. Oye, pero si llegamos como ellos a esa edad, no nos va a ir bien. Bueno, sí, llegamos como ellos. 25, 36 años. Pero bueno, primero llegamos a sí, pero no me iban para la reunión. ¿Cómo no se pegó? ¿Ya? Dame el link. No, porque todavía no. Ya está, ya está. Bueno. Entonces ya estamos al aire, pues, o sea, se escucha lo que tenemos. Pero buscarme la. Ya no sé qué. Dijo que no se preocupara. Dijeron que no se preocupara, de hecho no me quería prestar el trapo. No, lo que pasa es que le cayó a los aparatos, no hemos comprado. Eso fue lo que les dije. Por eso. Okay. A ver. ¿No? Ahorita lo yo le mandé a profe y no sé si ya llegó. Bueno, David, la maestra Gaby va a moderar, no sé cómo, ¿quién quiere empezar? Y luego,
Ajá, ¿qué creen que el seguidor que va a pasar a la diciendo? Sí, yo verlo. Muy buenas tardes a todos, todas. Les agradecemos mucho que estén presentes y los que están conectados en línea. Vamos a continuar hoy con las jornadas de discusión de las iniciativas de reforma del Poder Ejecutivo en México, eh, que son muy importantes, ¿no? Y que se han estado discutiendo. Hubo la semana pasada varias noticias sobre la reforma en pensiones, sobre la reforma salario mínimo. Entonces, son temáticas del debate nacional en este momento. Y hoy tenemos a dos excelentes ponentes, la doctora Beatriz Lemos, ¿no? Y el doctor Gabriel Vadilla, Vadillo, y el doctor Gabriel Vadillo, que nos van a exponer hoy el tema de salud, que es yo creo que un tema muy importante. Y esta reforma en materia de salud y sustancias tóxicas, ¿verdad? Pues tiene que ver con todo un tema que creo que se ha estado tratando en términos de si es salud o derecho a la salud universal, ¿no? O por grupos, y todo el tema de sustancias tóxicas que tiene que ver con vapeadores y todas estas sustancias, ¿no? Que hoy por hoy pudieran estar vinculadas a todo este tema de las drogas, ¿no? Entonces creo que es un tema fundamental y que como lo hemos venido viendo estas 2 semanas anteriores de las jornadas de discusión, es un paquete de 20 reformas o de 20 modificaciones a la Constitución, a la Carta Magna, y pues van ligadas unas a otras que hemos visto en cuanto a las reflexiones. Entonces, sin más, le dejo el micrófono a la doctora Beatriz Lemus, quien es licenciada y maestra de la Facultad de Economía, de la UNAM, es doctora en Derecho Económico por la Facultad de Derecho de la UNAM, autora de varios artículos en la revista Heterodoxus y Boletín Mexicano de Derecho Comparado, coautora del libro El capitalismo a inicios del siglo XXI, participante en varios programas de PAPIT y PAPIME, es docente en la Facultad de Economía desde hace 22 años y tiene diversas líneas de investigación, como es la renta tecnológica, propiedad intelectual y desarrollo tecnológico. Los dejo con la doctora Beatriz Lemos. Un fuerte aplauso. Gracias, Gaby. Bien, pues bien, pues como decía la maestra Gaby, el problema de salud es un problema vinculado a un sinfín de otras reformas, como puede ser el derecho al agua, como puede ser el derecho a la vivienda, en fin, sí, es necesario para tener una salud digna, pues tener un hábitat adecuado, tener acceso al agua limpia, etc. Sin embargo, uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy día tiene que ver con el acceso a las medicinas, que es en lo que voy a versar mi ponencia, y por eso la titulé
la soberanía sanitaria en México, retos y perspectivas para el acceso a las medicinas. Obviamente en el periodo 2019-2024. Como decía la maestra Gaby, finalmente se presentaron una serie de propuestas de reforma a la Constitución mexicana. El caso de la salud implica una modificación al artículo 4 constitucional. Y en la propuesta de reforma que presenta el Ejecutivo, se va a hacer referencia al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Este fue ratificado por el Senado en 1981. Sin embargo, no es el único pacto o declaración que ha firmado nuestro país. Desde 1948 se firmó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde está incluido el derecho humano a la salud. En el mismo 1948 se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para 1981 se ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. En 1975 se va a ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, donde también se incluye el derecho a la salud. Ya para el 81 se ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y a principios de este siglo se firma el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y sociales, que también se hace referencia en la modificación al cuarto constitucional. Este párrafo del que vamos a hacer referencia, la primera inclusión en el cuarto constitucional fue en 1983, poco después de que se ratifica el convenio del que hacemos referencia. Y se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Aquí la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las concurrencias de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución mexicana. ¿Sí? Esta administración propone otra reforma que se aprueba el 8 de mayo de 2020, donde ya se establece que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. ¿En qué consiste la reforma que se está proponiendo actualmente? Lo vemos en el dado para ustedes sería derecho, ¿sí? Donde se establece lo que es el negrito, el Estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar el derecho. Todo lo demás ya lo conocemos, formaba parte de lo que se había establecido anteriormente, ¿sí? Entonces, la primera reforma que se da el 8 de mayo del 2020 fue lo que dio surgimiento a lo que conocimos como el INSABI y que posteriormente dio vida al bienestar. ¿Sí? Esta propuesta que se está planteando en esta propuesta de reforma, pues obviamente va mucho más allá. ¿Sí? Pero para lograr justamente que el Estado garantice todo lo que nos está planteando, necesitamos hablar de una soberanía sanitaria. En las condiciones actuales en que estamos, va a ser complicado para los estados nacionales poder garantizar todo esto que se está planteando. ¿Si es necesario? Definitivamente, ¿no? Yo creo que la propuesta es fundamental. En esta imagen vemos la cronología de los modelos de atención que se han propuesto a lo largo de varias décadas en cuanto a los modelos de atención a la población sin seguridad social. Lo primero, pues ya en 1943 surge la Secretaría de Salud, después vamos a tener el programa de solidaridad social, después el ISPOCLAMAR, después otros programas, no me voy a detener porque no vamos a este proceso, pero vemos acá 2019, cuando se modifica también la Ley General de Salud, donde ya se va a proponer el modelo de atención de salud para el bienestar, ¿sí? Este modelo lo propone el INSABI
y también tiene que ver con el IMSS Bienestar, que también surge en 2019, ¿no? Todo esto se da en la actual administración. Ahora, ¿en qué consiste el modelo de atención a la salud que presenta la actual administración a partir de la creación del INSABI y el IMSS Bienestar? Bueno, aquí lo vemos, dice garantizar el derecho a la salud bajo... Uh-huh. ¿No se escucha? A ver, ¿así? ¿Así sí se escucha? Bueno, con respecto al modelo de atención a la salud, que se conoce como Más Bienestar, pues aquí, por un lado, buscaba garantizar el derecho a la salud bajo una serie de lineamientos como es la gratuidad, la accesibilidad, la oportunidad, la continuidad y la calidad, ¿sí? Que son elementos fundamentales. Este modelo también lo fundan en varios componentes. Estos componentes tienen que ver justamente en lo que es la atención médica y la acción comunitaria. Y va a tener 5 ejes de intervención, lo que es la promoción a la salud, la prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Indudablemente uno de los aspectos fundamentales es la prevención, ¿no? Si prevenimos las enfermedades, pues vamos a evitar una serie de problemáticas. Sin embargo, dadas las condiciones actuales del sistema de salud, pues no es fácil prevenir si no se llega más a lo que es buscar la curación de las enfermedades. Una de las situaciones que observamos en este modelo de atención a la salud es que solamente 23 entidades del país forman parte, ¿no? Obviamente sabemos que estados no forman parte, que tienen que ver con los estados que están gobernados por otros partidos políticos. Ahora bien, la actual administración ha presentado 3 modelos de compra de fármacos, ¿sí? Justamente es uno de los aspectos que se le ha criticado fuertemente. El primero que intentó fue las compras a través de la Oficialía Mayor de Hacienda. El segundo, a través del INSABI en conjunto con la UNOPS, que es una institución de la ONU. Uh-huh. Aquí funcionaron más o menos 2 años adquiriendo los medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Sin embargo, sabemos que el INSABI se disuelve a finales de 2023, ¿verdad? Y se da paso a lo que se le ha llamado la megafarmacia del bienestar. Uno de los cambios que vamos a observar en este proceso es que va a ser Birmex, a través del Centro Federal de Distribución, quien va a concentrar la compra y distribución de medicamentos en un espacio bastante amplio que se construyó para ese efecto. Y es un proceso que es digitalizado, se supone que haya una vinculación con las unidades médicas, que las recetas médicas, pues obviamente tienen que ser digitales, ¿no? Y al ser digitales, pues hay una relación directa, o sea, dentro del inventario que tiene Birmex, pues sabrá en qué momento habrá faltantes de medicamentos en las unidades, ¿sí? Sin embargo, bueno, uno de los grandes problemas que siguen, que han estado presentes, ha sido el desabasto. Sin embargo, y esto es importante decirlo, el desabasto no es un problema propio y exclusivo de nuestro país. Aquí puse 3 ejemplos. En 2014, por ejemplo, Laboratorios Aspen era el único comercializador de 5 medicamentos genéricos para el tratamiento del cáncer. Y de repente, pues se le ocurrió incrementar el precio entre 1.500 y 4.000%, dependiendo del país. Estamos hablando de la Unión Europea. Y obviamente los estados se niegan a aceptar ese incremento y lo que hace justamente el laboratorio es dejo de producir. Se genera el desabasto, ¿sí? En Estados Unidos, pues igual hablamos de que de 1.300 millones de reclamos de recetas precisamente por desabasto corresponden a medicamentos genéricos. Estos medicamentos generalmente son los de menor precio y son los que sufren mayor riesgo de escasez. ¿Por qué? Porque no son rentables para las empresas transnacionales, ¿no? Y las farmacéuticas en general.
Otro ejemplo, vemos, por ejemplo, en 2019, la Asociación Europea de Medicamentos, en un lapso de 6 meses, reportó el desabasto de 56 medicamentos. Como podemos observar en estos cuadros, aquí vemos, por un lado, quiénes proveían de medicamentos, los principales 10 proveedores de medicamentos en el periodo de Peña Nieto y quienes están proveyendo de medicamentos en el actual gobierno, a partir de estos cambios que se hacen de la megafarmacia. Como pueden ver, son fundamentalmente comercializadoras y distribuidoras de medicamentos que también se les acusó justamente de, y se les probó además, ¿no?, de generar lo que llaman competencia absoluta. Se dividían los mercados, cada quien proveía ciertos sectores del territorio y también fijaban los precios a su libre arbitrio, ¿no? Actualmente, si ustedes observan el cuadro del lado derecho, quienes están proveyendo de medicamentos actualmente son 8 de las 10 principales, 8 son empresas transnacionales, solamente 2 son de origen nacional. Birmex, que todos sabemos que actualmente está al frente de la megafarmacia, y Yare de Occidente, que es una distribuidora de medicamentos. Se encarga de importación y exportación de medicamentos, ¿no? Todas las demás son transnacionales, que además, las que les pinté de verde, casualmente son empresas que tienen, que están entre las 10 principales empresas con mayor ventas en el país. Al ratito les presento esa gráfica. ¿Por qué se presenta esta problemática? Y es una situación importante de describir. Y es que resulta que desde mediados de desde los 80 prácticamente se empiezan a modificar las normas de comercio de propiedad intelectual y específicamente la industria farmacéutica. La industria farmacéutica era una rama productiva que no se permitía patentes farmacéuticas en México. En algunos países la duración de las patentes era de 7 años, nada más. Pero con la implementación de la OMC y el APIC, el Acuerdo de Comercio sobre Propiedad Intelectual, todas las ramas productivas van a tener una vigencia de las patentes de 20 años, ¿sí? Y además va a surgir un acuerdo de protección, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que permite a cualquier empresa o personas, se supone, registrar de manera simultánea en diferentes países que sean miembros del tratado, ¿sí? Obviamente la mayoría de los países son miembros del tratado y entonces, pues, sobre todo los países más poderosos, patentan de manera simultánea en diferentes países, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, que quienes usan este tratado de materia de cooperación de patentes, el 83.1% de las solicitudes farmacéuticas, que además son corporativas, estamos hablando de registros por empresas, puede únicamente por 5 países, ¿no? Estos 5 países concentraron el 83%. Digo, algo que resalta aquí también es que ya China forma parte de este proceso, ¿no? Pero históricamente, pues Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza han estado siempre en este escenario. Cuando vemos el caso de México, por ejemplo, vemos que quienes más patentan también en nuestro país pues son los Estados Unidos, ¿sí? Tenemos que en 2018 fueron 34 laboratorios que registraron 573 patentes. Para 2022, 39 laboratorios registraron 561 patentes, ¿sí? Entonces esto pues se va acumulando, ¿no? Esto es lo que se va haciendo año con año. Y si consideramos que estas patentes tienen al menos una vigencia de 20 años, pues entonces esto va creciendo. Y digo al menos 20 años, ahorita les voy a explicar por qué. Realmente las empresas farmacéuticas han encontrado diferentes vías para ampliar la vigencia de las patentes. A veces, por ejemplo, el caso de utilizan los juicios para generar las patentes de segundo uso en nuestro país. Hasta 2020, en la Ley Federal de Propiedad Intelectual, de Propiedad Industrial, perdón, no se permitía el registro
de patentes de segundo uso. En la nueva ley federal ya está permitida las patentes de segundo uso, pero bueno, pues las empresas recurrían a los juicios para garantizar poder registrar sus medicinas para otros usos terapéuticos. Y eso que permite, pues, ampliar justamente la vigencia de las patentes, ¿sí? A ver, ok. Les decía hace un momento, ¿cuáles son los principales laboratorios que tienen mayores volúmenes de venta en nuestro país? Pues decíamos estos 6 que están de verde son también actualmente proveedores de la megafarmacia, ¿sí? Pero decíamos, o sea, el hecho de que se esté comprando directamente a los laboratorios no nos va a garantizar el abasto, por los ejemplos que les ponía anteriormente, ¿sí? De que si una empresa no le conviene o decide ampliar o subir los precios, y aquí es importante señalar que el mercado farmacéutico no es similar a los otros mercados, ¿sí? Porque aquí fundamentalmente el principal comprador son los estados nacionales. Y en el caso de México no es la excepción, ¿sí? Entonces, pues un planteamiento que se han hecho ya por varios autores y que yo retomo es justamente buscar lo que es la soberanía sanitaria, ¿sí? Y esta, pues, aquí les pongo una definición, es entendida como la capacidad del Estado Nacional de asegurar a través de su organización la equidad en la producción, distribución y acceso a los recursos esenciales para mantener la vida y la salud de las poblaciones, misma que no puede separarse de la autonomía de los pueblos para gestar sus propias decisiones y su desarrollo, lo que hace necesario depurarlas de qué, pues, intereses particulares que actúan contra los intereses colectivos, ¿sí? Que eso es lo que ha venido haciendo la industria farmacéutica desde los 90, ¿no? Se han puesto por encima los intereses particulares de estos grandes corporativos sobre la salud de los pueblos. Incluso a principios de este siglo hubo una crisis sanitaria importante, de tal suerte que lo que fue la OMS llamó a la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y a la OMC para buscar algunos mecanismos que facilitaran a los países de menor desarrollo, pues, el acceso a los medicamentos, ¿sí? El VIH fue uno de los grandes problemas que se presentaron en diferentes países del mundo, u otras enfermedades parasitarias, ¿no? Entonces, son situaciones complicadas que sí nos debe llevar a reflexionar. Bueno, otro problema que tenemos como país es la dependencia, ¿sí? O sea, por un lado tenemos que la producción de medicamentos son fundamentalmente empresas transnacionales, pero por otro lado la dependencia del mercado exterior, ¿sí? Importamos 2 veces más de lo que exportamos. Entonces hay una situación, una desproporción terrible, ¿no? Lo que indudablemente va a repercutir justamente en la posibilidad de nuestros estados de garantizar el abasto de medicinas. Y es interesante, hace rato les hablaba de los registros de segundo uso, el uso de mejor dicho, patentes de segundo uso. En nuestro país, les comentaba, no se permitía el registro. Resulta que cuando se da la negociación del TEMEC, en primera instancia se había insertado esta necesidad de que hubiera patentes de segundo uso. Sin embargo, en última hora, el Congreso norteamericano decidió que no debe estar las patentes de segundo uso, precisamente por seguridad nacional, y se saca del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Sin embargo, se mantiene en la Ley Federal de Promoción y Protección de la Propiedad Industrial en México, ¿sí? Eso lo pueden ver, por ejemplo, en el artículo 45, donde se permite, no está expresamente, pero cuando leemos el artículo, pues obviamente se permite registrar cualquier tipo de cambio que se dé a una patente, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo excluye México? Bueno, porque México pertenece o ha firmado una gran cantidad de tratados, uno de ellos es el TTP, donde ahí sí está establecido la posibilidad de el registro de patentes de segundo uso. Entonces se mantiene, pero pues es un problema para nuestro país el hecho de que exista. Ahora es importante observar que casualmente la fabricación y preparación
de la industria farmacéutica y la industria farmacéutica en general tienen tasas de rentabilidad por encima de la media nacional y por encima de la industria manufacturera. ¿Sí? No es despreciable, casi un 10%, ¿no?, de diferencia. Y esto, pues obviamente, es precisamente por todos estos mecanismos que utilizan para ampliar la vigencia de sus patentes, para generar monopolios, oligopolios de la comercialización, en la producción y comercialización de las medicinas. La explicación que se da para la existencia de las patentes es justamente que se tiene que invertir en investigación y desarrollo, ¿no?, el I+D. Sin embargo, la industria farmacéutica no es precisamente una empresa que tenga una gran inversión en investigación y desarrollo. ¿Sí? Según estudios, bueno, este es el caso, aquí les pongo gráficas de México, pero en el resto del mundo igual ha habido ya estudios y se invierte más en publicidad que en investigación y desarrollo. Aquí vemos, por ejemplo, incluso que el 75% de la industria farmacéutica no invierte en investigación y desarrollo, solamente el 24.9%. ¿Sí? Y ese 24.9% que sí se invierte, pues solamente el 64%, o sea, estamos hablando más o menos de un 16% real, que sí va justamente a lo que es investigación y desarrollo para la innovación. Entonces, no hay una inversión real de esta rama productiva, ¿no?, importante en lo que sería la innovación y desarrollo. Ahora, para nuestro país, sin duda, es un problema toda esta situación que se está viviendo, porque, pues, todos sabemos, la estructura poblacional está cambiando, ¿sí? Hay un proceso de envejecimiento de la población, hay un incremento de la esperanza de vida, y las enfermedades a las que nos estamos enfrentando, las principales causas de muerte hoy día en México, pues es la enfermedad isquémica del corazón, es la diabetes mellitus, son accidentes cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Sí, son enfermedades crónico-degenerativas. Son enfermedades donde fundamentalmente se requieren medicinas de patente, ¿sí? Son enfermedades donde los medicamentos son de un alto costo. Entonces, eso pues genera un gran riesgo para suministrar los medicamentos en nuestro país. Si vemos nosotros en qué se enfoca la industria farmacéutica en nuestro país, pues fundamentalmente en antibióticos, medicinas para el sistema digestivo y para el metabolismo, medicamentos para el sistema nervioso, etcétera. Y si vemos que la principal causa de muerte, que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, pues solamente el 8.9% de las medicinas que se producen en México van enfocadas a ese sector, ¿no? Y con respecto a los medicamentos oncológicos, pues menos del 1%. Y, por ejemplo, para el caso de las mujeres, una de las principales causas de muerte casualmente es el cáncer de mama. Entonces, sí es importante voltear a ver esta situación, ¿no? Si vemos la estructura productiva, pues tenemos para 2021, de acuerdo al INEGI, 908 unidades productoras tanto de materias primas como preparaciones farmacéuticas, ¿sí? Y estas, obviamente, si vemos la estructura, pues está fundamentalmente enfocada a las grandes empresas, ¿sí? Nuevamente, empresas transnacionales fundamentalmente, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo a esto que les venía comentando, ¿cuáles son los obstáculos a los que se va a presentar o se le van a presentar al Estado mexicano para poder dar una atención real al problema de salud y de, sobre todo, lo que es el acceso a las medicinas? Primero decíamos, hay un control monopólico y oligopólico del mercado farmacéutico, ¿sí? Otro de los grandes problemas, pues, tiene que ver con las limitaciones que se ponen o que se adquirieron a través de la ATPIC, de la OMC, ¿sí? a través de los tratados de libre comercio, donde el Estado adquiere una serie de compromisos en torno a todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Otro gran problema que existe es el robo de medicamentos, ¿sí? Tanto el hormiga en las unidades médicas como las que se pueden dar en la megafarmacia, ¿no? Esperemos que no suceda ahí. Y otro gran problema es el gasto público, ¿sí? Mucho se habla de que el gobierno actual habla de que se trata de que el país llegue al nivel de Dinamarca, ¿no?
Sin embargo, pues en Dinamarca se dedica el 11% del PIB al sector salud y en México solamente se dedica el 5%. Entonces, es un problema que también se tendría que voltear a ver. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer como país para lograr que estos cambios en la constitución política se conviertan en una realidad? Pues tendríamos que hacer cambios de entrada en el marco jurídico nacional e internacional, ¿sí? Donde tendremos que estar excluyendo las posibilidades de las patentes de segundo uso o los llamados reverdecimientos. Otro fenómeno que se da son las marañas de patentes. Eso sería imprescindible, ¿sí? Otro elemento que también tendría que estar presente, que antes estaba y que se excluyó a partir de las últimas reformas, es la posibilidad de la expropiación de patentes, ¿sí? Si vemos casos como estos que les comentaba, del caso de la Unión Europea, donde un laboratorio sencillamente decide dejar de producir una medicina porque no le resulta rentable, pues tendría que ser necesario que los estados nacionales pudiesen expropiar esas patentes, ¿no? Otro elemento tendría que ver con establecer los lineamientos para la aplicación efectiva de las llamadas flexibilidades de la PIC, que son, por ejemplo, la cláusula volar. La cláusula volar, ¿qué representa? Bueno, se supone que en cuestiones de investigación, los países o los laboratorios podrían estar pidiendo una licencia para poder iniciar la investigación de un medicamento que está por vencer la patente para realizar la producción de medicamentos genéricos. Sin embargo, pues ha habido casos ya en el país de que se inicia el proceso y pues los grandes laboratorios demandan a estos laboratorios que querían producir genéricos porque están invadiendo sus patentes, ¿no? Y esto se presta o se facilita por lo que decíamos, que se van alargando la vigencia de las patentes, ¿sí? Y al alargar la vigencia de las patentes a través de los juicios o a través de los segundos usos o las marañas de patentes, es decir, que registran muchas patentes en torno a un medicamento, pero las van registrando en diferentes tiempos, lo que permite alargar, ¿no? Y puede ser que una patente que vencía ya, pues tiene otras patentes y entonces se alarga 30, 38 años. Hay una medicina, no recuerdo el nombre de la medicina, pero ya hay una medicina que tiene una vigencia de 38 años. Entonces, todo ese tipo de problemáticas hay que buscar la manera de erradicarlas porque son problemas de salud, ¿no? Y la salud es un bien público. Incluso evitar que el sistema judicial otorgue el registro de las patentes a partir de juicios, por ejemplo, ¿no? Evitar los robos y, por otro lado, perdón. Hay autores ya, entre ellos Mariana Mazzucato, que seguramente varias o varios de ustedes conocen, han oído hablar de ella, junto con otros autores, están planteando ya la posibilidad de la nacionalización de la industria farmacéutica. ¿Sí? Es un tema muy delicado. Obviamente, hablar de la nacionalización genera mucho ruido, pero bueno, si no se logra, ahora sí, como dirías, meter en cintura a la industria farmacéutica para garantizar un derecho humano, ¿sí? Pues se tendrán que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Por mí sería todo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Lemus por esta brillante exposición. Creo que nos deja muchísimas reflexiones sobre esta industria tan fuerte, ¿verdad? Que conocemos, que está concentrada en algunos cuantas empresas a nivel mundial. Bueno, vamos a continuar esta exposición sobre salud y sustancias tóxicas con el doctor Gabriel Vadillo. Él es académico de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, demógrafo por el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente cursa el doctorado en Estudios de Género en la UNAM. Sus líneas de investigación son seguridad social, sistema de pensiones y el mercado de trabajo. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor.
Te paso este. Ya. Bueno, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como ya comentó Beatriz, pues el pasado mes de febrero el presidente Andrés Manuel eh, lanzó una serie de iniciativas de reformas constitucionales, entre las que se encontraba una modificación al artículo cuarto en materia de salud, y que busca, justamente busca garantizar el acceso gratuito al sistema de salud. En realidad la modificación o la reforma constitucional pues es bastante pequeña, simplemente se trata de añadir unas líneas, un párrafo al artículo cuarto, donde dice que bueno, el Estado va a garantizar la atención médica integral, universal, gratuita, y va a incluir estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y todo lo que sea necesario para garantizar el derecho. Bueno, sin embargo, a pesar de que es una modificación muy pequeña, pues lo realmente significativo es entender cómo se encuentra el acceso al sistema de salud o al sistema de protección social en México, que tradicionalmente se considera que incluye tanto... yo le voy cambiando. Ujú, gracias. Que tradicionalmente, bueno, pues en su clasificación incluye, por una parte, a la seguridad social contributiva y por otra parte a los servicios de salud no contributivos para aquellas personas que no cuentan con acceso a la seguridad social, principalmente para aquellas personas que están que trabajan, pero están en la economía informal, y también para sus familias. Em, entonces, lo que podemos ver durante los últimos años, pues es que se ha dado digamos, un fenómeno indeseable, que es el aumento de las personas sin acceso a los servicios de salud. Si ustedes ven, por ejemplo, en 2017 teníamos aproximadamente 18% de la población mexicana sin acceso a los servicios de salud, y actualmente esa proporción es casi del 50%. Entonces, se puede observar que hay un brinco muy importante en la pandemia, que bueno, todos podemos entender que durante la pandemia pues es un evento extraordinario que impedía que las instituciones de salud pudieran brindar el servicio. Pero bueno, pasada la pandemia podemos ver también que hay un incremento muy importante, y ese incremento pues se explica por estos cambios que están haciendo en el sector salud, es decir, por esta transición abrupta que hubo del Seguro Popular de Salud, primero al INSABI y posteriormente ya al IMSS Bienestar. Entonces, bueno, esta política, bueno, pues tiene consecuencias negativas en el acceso a la salud. Por supuesto, aquí hay una discusión si realmente este porcentaje de la población, el 50%, realmente no tiene acceso, o es que, digamos, las personas no tienen claridad en el momento en que son encuestadas y responden que no tienen acceso cuando en realidad sí lo tienen, ¿no? Entonces, eso es una discusión, pero ustedes pueden ver que con la misma encuesta, con la encuesta nacional de salud y nutrición, las personas pues antes podían identificar perfectamente que tenían derecho al seguro popular, y ahora ya no lo están identificando en el caso del INSABI o del IMSS Bienestar. Pero bueno, hay otros elementos, por ejemplo, las gráficas anteriores estaban medidas eran el resultado de la encuesta nacional de salud y nutrición, de la encuesta de seguridad social, cuya última versión se levantó en 2017, y ya tendrá que haberse levantado una nueva versión, pero todavía no la tenemos, no sabemos si se va a levantar, y con el censo de población. Pero bueno, el Coneval también hace sus propias mediciones a partir de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, y pues lo que encontró para el último levantamiento del año 2022, pues coincide bastante, porque hay justamente un aumento de la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16% de la población en 2018 a 40% de la población en 2022. Entonces, con distintos instrumentos de medición, estamos viendo este incremento de la carencia por acceso a los servicios de salud y de la falta de acceso
a los mismos. Entonces, bueno, pues aquí hay una gran contradicción porque por una parte tenemos a un gobierno que pues nos está diciendo que una de sus prioridades es la salud y están haciendo reformas muy importantes, entre las que se incluye, por ejemplo, la creación del INSABI, como ya habíamos comentado, posteriormente la creación del IMSS Bienestar. Hay una centralización de los servicios de salud. Hay 23 entidades federativas que ya aceptaron ser partícipes, ¿no? O digamos, hacer responsable de sus servicios al gobierno federal. Entonces, lo que se busca con esta centralización de los servicios, pues es volver más eficiente, ¿no? El uso de o mejor dicho, el gasto en salud. Esperemos que se logre. Em, y bueno, también están otras políticas que tienen que ver con la compra consolidada de medicamentos, que trata de ahorrar recursos. Me parece que en el último informe de gobierno se menciona que hay un ahorro del 25% con respecto a lo que se estaba gastando anteriormente, entonces eso también es importante. Y hay una estrategia para reducir las enfermedades crónico-degenerativas, que ya también había mencionado Beatriz, que es uno de los grandes retos para el futuro. Pero entonces lo que hay que hacer es empezar a evaluar estas políticas, ¿no? Porque cuando empezamos a ver los resultados, pues no, digamos que no acompañan el discurso oficial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sellos, pues lo que tendremos que empezar a cuestionar es si realmente esa política va a resolver un problema estructural que tiene que ver con los patrones de alimentación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la Facultad de Economía podríamos empezar a cuestionar si el darle más información a los consumidores, que creo que es algo adecuado, la información nunca hace daño, pero deberíamos empezar a cuestionarnos si realmente eso va a cambiar los patrones de producción, distribución y consumo de alimentos chatarra, ¿no? Y yo tengo mis dudas de que esa sea una política efectiva para revertir los grandes problemas estructurales que tenemos en materia de salud. Ya lo había mencionado, enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles que van a tener un alto costo para el sistema de salud. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que ya les mencionaba, de lo que encontró Coneval, de cómo hay un incremento muy importante de la población que tiene carencia por acceso a los servicios de salud, es 40% de la población y en números absolutos pues son casi 50 millones, poco más de 50 millones de personas. Eh, pero también podemos observar que un efecto de estas reformas, de haber hecho de haber eliminado el seguro popular y haber transitado de manera abrupta hacia el INSABI, que al final es una política que no se entendió bien qué es lo que se quería hacer con el INSABI. Y bueno, ahora ya tenemos un poquito de más claridad con el IMSS Bienestar. Pero bueno, esos cambios abruptos tienen consecuencias. Y una de las consecuencias, pues, es justamente que las familias tuvieron que asumir el costo de los servicios de salud. Entonces podemos ver, por ejemplo, ahí cómo se incrementó el gasto en salud prácticamente por parte de todos los hogares en México. Pero hay que hacer énfasis en que este costo pues fue asumido mayoritariamente por los hogares más pobres, que fueron los que tuvieron que incrementar su gasto en salud en casi 90%. Entonces ahí también hay una gran contradicción, porque si tenemos un gobierno que todo el día nos está diciendo que por el bien de México, primero los pobres, pero luego resulta que, para la redundancia, los resultados de sus políticas públicas es que el costo recae justamente en las familias más pobres, ¿no? Entonces ahí habría que hacer un ajuste a esta política para evitar que las personas más pobres, que ese 10% de hogares más pobres, pues tenga que pagar ese costo, ¿no? Yo entiendo que cuando se hace una transición a una política tan importante, pues puede haber efectos no deseados, pero de lo que se trata es de que esos efectos se suavicen lo más posible. Y así, bueno, aquí tenemos el costo total de la salud, lo que gastan las familias, pero podríamos ir rubro por rubro. La ENIG incluye el costo de los medicamentos, el costo de las consultas, ¿no? Los estudios, y en prácticamente todos los rubros vamos a ver que el sector que el decil más castigado, pues fue justamente el decil más pobre de la población. Quienes somos usuarios de la seguridad social, por ejemplo,
Esto es para toda la población, pero igual lo podríamos dividir entre personas con acceso a la seguridad social y sin acceso a la seguridad social. Y yo les comentaba, bueno, ahora en las instituciones de seguridad social lo que se le está pidiendo a la población es que pague sus propios estudios para poder agilizar las citas con los especialistas. Y eso era algo que antes no pasaba. De hecho, muchos usuarios de servicios de salud, a veces íbamos a la clínica y decíamos, bueno, si necesito una radiografía, yo la pago en servicio privado y se la traigo. Y el ISSSTE, por ejemplo, se negaba a recibir ese tipo de estudios. Siempre quería que los estudios fueran de sus propios laboratorios, de sus propios especialistas. Y ahora no, ahora el ISSSTE invita a los usuarios a que vayan a hacerse los estudios al sector privado para que les puedan dar una cita lo más pronto posible. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo aquí es trasladar el costo de la salud al gasto, al famoso gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, pues virtualmente es una privatización del costo de la salud. Y ese es un efecto que seguramente esta administración no esperaba, pero que necesita empezar a corregir. Pero no podemos corregirlo si primero no lo identificamos como un problema. Si no lo reconocemos como un problema, si caemos en el negacionismo y decimos, bueno, esto no es verdad, esto es una cuestión de conservadores, estamos como en Dinamarca, la gente está feliz. Bueno, con este tipo de declaraciones, pues no se puede avanzar hacia una solución. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer el problema y buscar una posible solución. Y bueno, dentro de las problemáticas que tendríamos que estar abordando, pues es justamente lo que está de fondo. Y a mi parecer, en mi opinión, lo que tendríamos también que estar discutiendo es hacer ajustes a este modelo económico, porque si ustedes se dan cuenta, pues durante el periodo de desarrollo estabilizador hubo un crecimiento muy importante en la cobertura de los servicios de salud, de la seguridad social, a tasas de 14% al año. ¿Ok? Incluso cuando este modelo entró en el periodo de agotamiento, pues la afiliación a los servicios de la seguridad social siguió creciendo de manera muy importante, a tasas del 8%. Pero ustedes pueden observar ahí en la grafiquita como es muy claro, como ya en el periodo de liberalización económica e incorporación a la economía global, la afiliación a los servicios de salud de la seguridad social se desploma hasta el 3%. Entonces, la atención a la salud de la población tiene mucho que ver con el modelo económico que hemos adoptado. Si bien, bueno, los especialistas de esta facultad, los que se dedican al desarrollo económico, constantemente nos dicen que probablemente ya no vamos a poder regresar a ese modelo de desarrollo estabilizador, ya no vamos a poder alcanzar esas tasas de crecimiento tan extraordinarias que tuvimos, pues yo creo que también vale la pena eh, reconocer que no podemos quedarnos en este modelo económico cuyo crecimiento está estancado. No nos va a permitir obtener los recursos necesarios para financiar las necesidades de salud de la población. En esta otra gráfica podemos ver cómo ha evolucionado la cobertura potencial de los servicios de salud a partir de registros administrativos de las instituciones. Y aquí ya tenemos no solamente la seguridad social, ya también tenemos la cobertura no contributiva de los servicios de salud. Y, por ejemplo, podemos ver cómo en el caso del Seguro Popular, que es la curva amarilla, pues hubo un crecimiento muy importante en un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, si bien hay cosas que se pueden criticar al Seguro Popular, porque creo que mientras estuvo vigente, sí se hizo una fuerte crítica a que ese modelo se tenía que ajustar. La realidad, bueno, pues es que también estaba cumpliendo un objetivo y podía satisfacer las necesidades de salud de la población. Repito, no era no era un modelo que a mí me parecía que fuera deseado y tampoco, bueno, hay muchos colegas que también comparten mi opinión y hicieron importantes críticas a este modelo, pero me parece que haberlo cambiado de manera tan abrupta, sin haber hecho una transición planificada, pues me parece que fue un error con las consecuencias que ya estábamos, bueno, que ya comenté antes, ¿no? Entonces, si queremos mejorar el acceso a los servicios de salud, pues hay que empezar a reconocer estos problemas. Y bueno, ya por último, mencionar
lo que comentaba un poco Beatriz, que es estos retos demográficos que ya estamos, no es algo que va a venir a futuro, es algo que ya tenemos actualmente, y que es la presencia de enfermedades no transmisibles, enfermedades de alto costo, entre las que se incluyen las enfermedades, perdón, las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, renales. Entonces, ustedes pueden ver en la pirámide de población, actualmente de 2022, cómo ya hay una proporción de la población muy importante que ya tiene estas enfermedades, ¿no? Pero además, aquí faltaría mostrar, es muy difícil de estimar, pero aquellas personas que potencialmente van a desarrollar esas enfermedades, que puede que no las tengan en este momento, pero que en unos años, si los patrones de alimentación no cambian, pues inevitablemente van a desarrollar estas enfermedades, ¿no? Y una forma de observar, pues ustedes lo pueden ver, por ejemplo, por edades, como a medida que va aumentando la edad, se van presentando más discapacidades, más enfermedades, y pues bueno, podemos tratar de financiar el sistema de salud y podemos buscar múltiples fuentes de financiamiento, pero no hay un sistema de salud en el mundo que pueda soportar el costo de una población con estas enfermedades, ¿no? Entonces también hay que invertir en la parte de la prevención. Yo decía, no es que no se esté haciendo nada, sí se está haciendo con el tema de los sellos, pues es una política, pero hay que tener en cuenta que es una política creada desde el mercado para regular el propio mercado. Si ustedes se dan cuenta, pues lo que los sellos están dándole a la población, pues es información, ¿no? Que es una política típicamente liberal. Si no controles, el Estado no se tiene que meter en las decisiones de producción, distribución y consumo. Lo que el Estado tiene que hacer es darle información a la gente para que las personas tomen la mejor decisión, ¿no? Entonces, no es una política que vaya contra corriente del mercado, sino es una política que se creó del mercado para regular el propio mercado. Eso hay que tener en cuenta. Yo creo que aquí, desde estos espacios de análisis económico, pues tendríamos que hacer mayor énfasis en que el Estado tendría que regular la producción, la distribución y el consumo de este tipo de alimentos que tienen una incidencia negativa sobre la salud de la población. Y ya por último, bueno, también hacer una breve revisión a las políticas públicas, porque creo que estamos frente a un problema que tiene, o que se tiene que abordar desde múltiples enfoques, y uno de ellos es el político. Actualmente estamos en una democracia competitiva en la que los partidos políticos tienen que tomar ciertas decisiones, y estas decisiones generalmente tratan de reducir el costo político de sus decisiones, es decir, de la política pública, hacer que sea lo más rentable posible, que cause el menor malestar posible, pero eso a veces nos puede llevar a esquemas de protección que no necesariamente son los ideales. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de la seguridad social. Ya sabemos que la seguridad social es uno de los sistemas más efectivos para otorgar protección a la población. Si bien, como ya lo comenté, la seguridad social actualmente tiene múltiples carencias que ya han sido identificadas, en realidad sigue siendo uno de los pilares de la protección social en México, del desarrollo social. Y lo ha sido a lo largo de 80 años, no es algo nuevo. Sin embargo, cada vez se apuesta menos por la seguridad social y se apuesta más por las políticas no contributivas, lo vemos en el caso de las pensiones, pero también en el caso de la salud. Y esto no es una casualidad, es decir, aumentar la cobertura de la seguridad social tiene un alto costo político que generalmente los partidos políticos no están dispuestos a asumir, porque aumentar la cobertura requiere establecer un diálogo franco con la población y explicarles que para poder financiar las prestaciones y los beneficios que van a recibir, es necesario contribuir. Y es necesario no solamente contribuir de manera obligatoria, porque si es de manera voluntaria no funciona. La seguridad social tiene principios y uno de esos principios es la obligatoriedad. Para que la seguridad social se financie de manera colectiva y que haya solidaridad entre generaciones, el financiamiento tiene que ser obligatorio. Pero este financiamiento obligatorio es impopular y por eso se apuesta más por otro tipo de programas que son no contributivos, que lejos de ser impopulares, otorgan una gran rentabilidad política, como es el caso de las pensiones.
y tienen una rentabilidad política que es inherente. Las personas cuando les dan un beneficio se van a acordar del partido que les está otorgando ese beneficio, y más que verlo como un derecho, ¿no? Lo van a ver como eh, un apoyo que se les otorgó. Entonces, es importante también diferenciar este tipo de políticas y pues tener claridad que si lo que queremos es la protección de la población, pues necesitamos invertir en políticas que son antipopulares también, ¿no? Allá por los años 40 lo tenían bien claro cuando decidieron crear el Seguro Social. En aquellos años también se creó la Secretaría de Salubridad Pública y Asistencia Social. Entonces, en aquellos tiempos hubiera sido muy fácil apostar por la asistencia social, pero decidieron apostar por un sistema contributivo, antipopular, que los trabajadores no querían, ni los empresarios. Pero creo que hubo una visión más allá de lo popular, y gracias a eso pues tenemos una seguridad social que nos ha permitido tener salud, financiar nuestra vejez, hablando como población, ¿no? A lo largo de 80 años. Entonces, bueno, pues es importante repensar cuál es la protección que queremos, y es importante hablarle a la población de manera franca y decirle que, bueno, pues si queremos tener la salud de Dinamarca, pues tenemos que contribuir para tener esa salud. O si queremos seguir teniendo la salud que tenemos actualmente, pues sigamos por donde vamos, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Vadillo. Muchas gracias. Yo creo que nos han dejado muchísimas reflexiones en un tema sumamente importante de la seguridad social. La doctora Beatriz nos decía que, bueno, pues este tema está vinculado con otros derechos humanos y vuelven a aparecer el tema de derechos humanos, ¿no? Ella plantea que, bueno, este tema de la modificación al artículo 4 no es menor. Esta idea de garantizar la atención médica integral, pues está complicado, ¿no? Ya ella hizo varias observaciones sobre los niveles de concentración y control oligopólico y monopólico del mercado farmacéutico, el tema de las patentes, cuestiones jurídicas que se tienen que revisar, cómo hay un nivel de concentración en pocas empresas, en 5 países, la rentabilidad que tiene esta industria, ¿no? Frente a otras industrias como la manufacturera, una rentabilidad bastante alta, ¿no? Y nos propone que reflexionemos sobre el tema de soberanía sanitaria, que para nosotros, pues, la dependencia que ella mostraba que tenemos, ¿no? De la compra o de la importación de medicamentos, pues es muy alta, más del doble, ¿no? Y que hay pocos productos que se generan en México y que tienen que ver con estas enfermedades que nos desglosó muy bien el doctor Gabriel, en el sentido de que son enfermedades de no transmisión, ¿no? Degenerativas, y que son muy costosas. Entonces son pocos los medicamentos que se generan en el país sobre cáncer, sobre diabetes y todo. Muchas de ellas los importamos. También nos plantea 4 obstáculos: el robo de medicamentos, ¿verdad? El gasto público, el control monopólico y oligopólico de mercados, y los límites establecidos por instituciones supranacionales como la OMS y algunas otras que nos mostró Beatriz. Y nos plantea 6 elementos para poder avanzar sobre este tema de garantizar la atención médica integral, que reflexionemos sobre ellos. El doctor Gabriel creo que complementó muy bien, ¿no? Nos plantea el acceso al sistema de salud en general, pasa por todas el IMSS, el ISSSTE, Pemex, todas las organizaciones que están planteadas en este sistema, y creo que a través de los datos nos muestra cómo ha aumentado el personal o las personas sin afiliación, y creo que ese es un tema importante.
También nos permite reflexionar sobre las consideraciones que hubieron en la situación de pandemia, datos que en los últimos años se han incrementado en términos de no acceso, esto que nos planteaba cómo se ha incrementado los gastos de salud en los hogares mexicanos, sobre todo en el primer decil, ¿no? Nos mostraba esta gráfica y la reflexión entre el modelo económico y los modelos de cobertura de seguridad social o de salud, ¿no? Que se ha ido reduciendo en porcentajes y que indudablemente, pues nosotros como economistas siempre estamos dando elementos estructurales, ¿no? De las temáticas que tienen que ver con cómo generamos la riqueza, ¿no? Y qué rezagos tenemos. También nos plantea los porcentajes de la población de estas enfermedades en términos potenciales. Él nos decía, pues es muy difícil saber quién en este momento, en 2, 3 años, podrá ser propenso a la diabetes, a la hipertensión, pero claro que está muy vinculado con nuestra forma de alimentación, en el caso de las y los mexicanos, y nos muestra el alto costo que tienen estas enfermedades no transmisibles y nos dice que no habría sistema de salud que pudiera soportar los costos, ¿no? A través de políticas no contributivas, que él nos comenta bien, pues que tienen un costo en términos políticos menor, pero que si realmente queremos avanzar sobre la seguridad sanitaria, pues necesitamos contribuir, ¿no? Para poder conformar un sistema de seguridad colectivo y que a lo mejor en un primer momento, en el corto plazo, pues significa un alto costo político, ¿no? Pero creo que pues nos dejan muchísimas reflexiones. Ojalá aquí los alumnos y las alumnas que están por acá tengan muchas preguntas. Le entramos a la sesión de preguntas y respuestas y adelante, por favor. Adelante. Bien. Ay, sí. Hola, bueno, yo tenía dos preguntas. ¿Cómo te llamas? Giovanna. ¿Es de aquí de la facultad? Sí, sí, sí. Yo tenía dos preguntas y una era sobre la megafarmacia que se acaba de hacer, si es una solución viable y cómo puede impactar pues, en la salud de todo México. Y la otra es cómo se puede incentivar a la innovación farmacéutica a través de la educación, porque yo he visto que, por ejemplo, hay muchas escuelas, entre ellas la UNAM o el Politécnico, que sacan ciertos estudios e innovaciones que llegan a hacer medicamentos a base de nopal o a veces a base de muchas cosas, pero por desgracia como que se quedan estancados porque tienen limitantes con el dinero. Y yo he visto que, por ejemplo, en Estados Unidos hay chicos, y no solo en la industria de salud, sino hay chicos que tienen ciertas investigaciones y las empresas o el mismo estado como que los apoyan. Y en México se ve que hay mucha carencia en torno al apoyo hacia los jóvenes para incentivar pues a esta innovación. Entonces, esa era mi pregunta, ¿cómo se puede incentivar desde la educación? Y ya. Buenas tardes, Miguel Ángel García, profesor de la facultad. Preguntas y comentarios. En la presencia de la pandemia del COVID en años pasados o recientemente, el Estado habló sobre investigación y desarrollo y básicamente sobre la vacuna patria. No se ha oído hablar nada de ello ahora. ¿Se puede comentar algo sobre ello? Y la otra, la industria farmacéutica prácticamente está en manos de extranjeros. 99% de la actividad farmacéutica es totalmente extranjera. En México no tenemos una industria farmacéutica mexicana, ¿sí? Entonces, lo que mencionaba la doctora Beatriz por los comentarios, ¿verdad?
que posiblemente podría nacionalizarse la industria farmacéutica. Creo que es utópico, ¿no? Bueno, es eso. Buenas tardes, Lourdes Olmedo. También soy académico de aquí de la facultad. He estado un poco involucrada con el análisis del presupuesto de operación de las unidades de salud, de todas las instituciones de salud, y el hablar de medicamentos y de material de curación prácticamente representa el 9% de su presupuesto de operación. Lo fuerte es el pago de sueldos y salarios al personal médico, más o menos se va como un 70%, y lo demás se va a mantenimiento, compra de equipo médico, etcétera, etcétera. Equipo médico menor, ¿no? Porque cuando ya compran equipo médico mayor, pues ya no es presupuesto de operación, sino es presupuesto de inversión. Entonces, hemos tenido la oportunidad de corroborar que efectivamente las gentes que se dedican a vender medicamentos son intermediarios, porque en realidad quienes están detrás de ellos pues, son los laboratorios, y nosotros no tenemos oportunidad de comprarle directamente a los laboratorios, sino a los intermediarios. Entonces, a mí me parece una propuesta acertada del gobierno federal el hecho de que ellos sí puedan comprar directamente a los laboratorios, porque seguramente van a tener ahí un ahorro, y ese 9% posiblemente se puede incrementar más. Las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y demás, en realidad ocupan el primer lugar en cuanto a demanda de consulta, pero enfermedades como el cáncer ocupa el cuarto lugar en demanda de consulta, y los medicamentos pues más o menos cuestan como 75,000 pesos por paciente. Entonces, cuando hacemos el análisis del costo de paciente al mes, ¿no? Cuando hacemos el análisis de costo de paciente, pues nos damos cuenta que en realidad es insuficiente los recursos que se destinan al sector salud para atender esta problemática tan importante que es para los pacientes que presentan cáncer. Es incosteable por parte de las familias o de las gentes a lo mejor que ganan mucho dinero, no, sería totalmente incosteable el mantenimiento de su salud o la compra de medicamentos para atender este tipo de problemas. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es acertada la posición que tiene el Estado para la compra de estos medicamentos, y a estos laboratorios, grandes laboratorios de empresas transnacionales, que si no se los compramos a ellos y pretendieron comprárselos a Francia o se los pretendieron comprar a Argentina, pues resulta que son los mismos laboratorios que están en esos países los que nos vendían a nosotros. Entonces, considero que es una muy buena pues, alternativa que está manejando el Estado. También había una propuesta anterior que era la universalización de los servicios, en el sentido de que si tú podías solicitar la atención médica en el ISSSTE, podías también hacerla en el IMSS, podías hacerla en la Secretaría de Salud, podrías hacerla en los institutos nacionales. Esa política, bueno, pues ya se quedó atrás, y supongo que con el cambio de poder, pues toman otras medidas, y pues hay que ver cómo funciona, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante. Gracias, Zoilan. Bueno, pues yo parto de la iniciativa. La iniciativa, el querer darle servicio médico a toda la población es, eh, desde lo que escucho, inviable, cuando la propuesta a mí me parece, como lo comenta Lulu, que es de ser aprobada sería fabulosa. Hay zonas muy marginadas en Chiapas, en Tabasco, bueno, en el sureste. Aquí mismo en la capital hay zonas muy pobres, la gente carece de servicio médico. Y si me voy a analizar el servicio del ISSSTE, del Seguro Social, no es suficiente. Entonces, para mí, la propuesta o la iniciativa, ojalá y pudiera ser aprobada,
No me parece que tenga que ser contributiva del todo. Yo no sé cómo quedaría esta parte. Digamos que a mí me descuentan y me han descontado 30 años de mi vida o 40, no sé, tengo 60, entonces si empecé a trabajar desde los 18, tengo 45 años cotizando y sí, cierto, tengo un titipuchal de enfermedades, ahorita le estoy desquitando lo que contribuí, pero si a mí no me dieran servicio médico, no podría cubrir mi atención. Digo, yo no sé en realidad desde qué nivel de ingreso cualquier persona puede cubrir la atención médica independientemente de lo que tenga. Pero vaya, mi yerno tiene esclerosis múltiple y las vacunas salen en 250,000 pesos. Para él gratis porque tenemos ISSSTE, pero cada vacuna que le dan cada mes, 250,000. Si somos trabajadores, él no debe de ganar ni 20,000 pesos. ¿De dónde va a sacar para su vacuna? Entonces, eso de ser contributiva depende en qué porcentaje. Si hay 40 años que yo no necesité el seguro médico y contribuí, tal vez salga compensado, pero si a mí me dicen en este momento, te estás muriendo de cáncer y suelta para que te operen, te den quimios, radios, etcétera, 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 la gente se muere. Se muere la gente. Mi hermana acaba de morir por falta de atención en el Seguro Social de un tumor de tiroides y es insuficiente. En la clínica del Seguro Social, el ingreso es de más de 80 personas por día con fracturas, entonces hay que hacer cola. Y todavía me dicen que tienen que hacer, que tengo que contribuir y que si no colapsa el sistema, ya contribuimos toda nuestra vida. Entonces, habría que ver qué programación tienen las cámaras para ver en caso de que se apruebe la iniciativa, cómo quedaría esa contribución, pero sí que se le dé atención a toda la población marginada. Hay gente muy pobre, que muere incluso de hambre. Entonces, contribuir y los que no contribuyan no tengan derecho a la asistencia, ojalá y pase la iniciativa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, adelante, les doy la palabra. ¿Quieres que empecemos igual o empezamos por Gabriel? Adelante, al revés. Bueno, de lo que estabas comentando, Zoila, justamente es como bien lo mencionas, ¿no? A lo mejor tú cuando tuviste 40 años, ¿no? Y puede que no usaras tanto los servicios médicos, ¿no? Entonces dices, ahora ya los estoy usando. Bueno, de eso se tratan las contribuciones, de hacer una solidaridad intergeneracional, porque cuando tú contribuías y no usabas, seguramente esas contribuciones sirvieron para que alguien más sí pudiera tener acceso. Y seguramente cuando ya te jubiles o te retires del mercado laboral, las contribuciones de los jóvenes y los adultos van a servir para que tú puedas recibir esos servicios. Entonces, justamente de eso trata las contribuciones. La importancia no es nada más que contribuyan porque sí, sino se trata de hacer que como población seamos solidarios. Pero esa solidaridad tiene que ser obligatoria. Si no es obligatoria, algunos van a decir, bueno, pues yo no contribuyo hoy, o yo no contribuyo mañana, o sí contribuyo, pero no tanto. Eso ya es algo que ya se sabe, tiene que ser obligatorio. Y, y tiene que ser necesaria para que sea solidaria. De otra forma, ¿no? Le pavimentamos el camino a la privatización de los servicios, ¿no? Entonces, ya cuando las cosas no funcionan, llegan los privatizadores y dicen, ah, ya ven, sector público no lo puede hacer bien. Pero bueno, sabemos que hay una buena parte de la población que no contribuye porque está en la economía informal. Entonces, ese es el gran reto que hasta donde yo sé, ningún país ha podido resolverlo con éxito. ¿Cómo podemos financiar los servicios de salud de esa población? Una de las soluciones que se había encontrado era el seguro popular, ¿no? Bueno, vamos a esta población, la vamos a inscribir en un programa que le va a cubrir cierto número de enfermedades, 250 creo que cubría, y la población va a tener que pagar, va a tener que contribuir con una pequeña cuota que iba de 0 pesos para los más pobres a más o menos 10,000 anuales, ¿no? De penalización de estudios económicos, bueno, era una forma de financiar. En realidad, esas cuotas eran insuficientes, únicamente cubrían el costo de los medicamentos. Y lo demás lo aportaba el gobierno federal y los estados. Pero sí, o sea, definitivamente se necesita incluir a toda la población. Y se había encontrado esa solución, este gobierno decidió que ya no era una buena solución.
Y bueno, hace todas estas reformas y ahora propone esta iniciativa y seguramente se va a aprobar porque es una iniciativa políticamente correcta con la que nadie va a estar en desacuerdo, ¿no? ¿Quién puede estar en desacuerdo con que la salud sea gratuita para toda la población, que los estudios sean gratuitos? Bueno, nadie puede estar en contra de eso. Es como estar en contra de la libertad. Nadie va a estar en contra. Entonces, pero el reto no es ponerlo ahí en la ley. O sea, podemos aprobar esa reforma, pero esa reforma no va a hacer que tengamos los recursos necesarios para poder financiar el sistema de salud. Ponerlo ahí está bien, pero eso se va a quedar en letra muerta. Si no encontramos los mecanismos para poder financiar todo ese gasto en salud que necesitamos invertir. Entonces, sí se va a quedar ahí, seguramente va a ser aprobada, pero eso no resuelve. El problema se resuelve hasta que encontramos los mecanismos. Y eso nos remite a la historia de la seguridad social, y nos demuestra que no aprendemos de esa historia, ¿no? La seguridad social se elevó a rango constitucional, para usar el lenguaje actual, se elevó a rango constitucional en 1917, pero no se puede materializar hasta 1943, a pesar de que había una demanda, había muchas propuestas para crear la seguridad social, pero todas esas propuestas eran rechazadas porque carecían de un elemento fundamental que era la forma de poder financiar las prestaciones. Fue hasta 1940 que el presidente Ávila Camacho encarga un estudio actuarial con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, y entonces, bueno, pues ahí se crea un mecanismo de financiamiento que ya estaba aprobado a nivel internacional, que eran las contribuciones, ¿no? Entonces, a partir de ese mecanismo, bueno, pues entonces ya se le da certeza a la economía de que, bueno, este seguro social no va a tener un impacto negativo o el impacto va a ser muy poquito, pero además es una garantía de que vamos a poder financiar las prestaciones, no solamente en el presente, sino a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que necesita el sistema de salud, no un párrafo que diga que va a ser gratuito para todos, porque eso ya existe. Lo que necesitamos es que nos digan cómo vamos a financiar esos beneficios. Gracias. Bien, bueno, voy a responder en el orden que se presentaron las preguntas. Desde mi punto de vista, la megafarmacia es viable siempre y cuando se generen ciertas condiciones. Yo mencionaba en la exposición diferentes obstáculos a los que se puede enfrentar el Estado, que no es propio nada más del país, ¿sí? Yo mencionaba, por ejemplo, que el problema del desabasto es una de las estrategias que utilizan los grandes laboratorios para ampliar sus márgenes de ganancia, ¿sí? Y entonces, mientras no regulemos esa parte, pues todos los estados nacionales, no solo México, están en riesgo de no poder satisfacer las necesidades de abasto en el ámbito de las medicinas, ¿sí? Pero pues el proyecto me parece que podría ser una solución siempre y cuando los laboratorios no se aprovechen de estas prácticas monopólicas que han venido ejerciendo desde los 90, ¿sí? Con respecto a lo que tiene que ver con la inversión en investigación y desarrollo y la promoción de propiedad intelectual por parte de las juventudes, pues también hay una serie de inconvenientes. No solo lo que se invierte, ¿no? México dedica solamente medio punto porcentual del PIB en investigación y desarrollo, ¿sí? Pero ese no es el mayor problema. Y aquí voy a aprovechar para contestar parte de la pregunta del maestro García Falcón. ¿Qué pasó con la vacuna patria? ¿No? Bueno, resulta que ustedes recordarán cuando estábamos en plena pandemia, se hablaba de que varias instituciones educativas, entre ellas la UNAM, el Politécnico, Sinvestap y creo que la Universidad de Querétaro, tenían investigaciones en curso que podrían dar salida a una vacuna para México. De repente, todo eso desapareció y surge Vacuna Patria. Vacuna Patria no es una patente mexicana, es una patente que se crea en una universidad norteamericana y nosotros tenemos la licencia. Ahorita están todos los procesos de pruebas, o sea, una patente no se echa a andar así de la nada, tiene que llevar una serie de pruebas para garantizar la efectividad y que no haya, en la medida de lo posible, efectos colaterales, ¿no? Como lo han tenido las vacunas COVID que nos pusieron, ¿no? Se habla de otro tipo de
efectos que han tenido problemas cardíacos, respiratorios, etcétera. Ha habido algunos efectos secundarios de las vacunas. Entonces, lleva todo un proceso de pruebas y se supone que está en esas fases la vacuna patria, pero no es una patente mexicana. Yo hablaba justamente de las patentes de segundo uso, de los reverdecimientos, de las marañas de patentes, porque son mecanismos que utilizan las grandes farmacéuticas para frenar el desarrollo de nuestros países. ¿Sí? Ese es un gran problema al que nos enfrentamos. Entonces, puede haber muchos jóvenes investigadores que estén proponiendo proyectos de investigación en torno a las diferentes enfermedades crónico-degenerativas que vive el país, pero si alguna de estas invade otra patente, se cancela el proyecto. ¿Por qué? Se supone que pueden comprar una licencia, ¿no? O adquirir una licencia, mejor dicho, para poder continuar con la investigación. Se supone también que podría haber licencias voluntarias de estos laboratorios en la fase última de la vigencia de sus patentes, que son la llamada cláusula volar. Pero todos estos mecanismos no se utilizan, y no se utilizan porque hay presiones de los mismos laboratorios de diferentes formas para evitar la competencia, ¿sí? Han desarrollado los llamados medicamentos blockbuster, que son los que les dan grandes márgenes de ganancia, y casualmente se enfocan a estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? No solamente México está llegando a ese nivel de enfermedades crónico-degenerativas, es un problema del mundo desarrollado, el envejecimiento de la población y por supuesto la presencia de este tipo de enfermedades. Entonces son problemas muy complejos. Por eso se habla de meter en cintura a la industria farmacéutica, ¿sí? No se le puede seguir dando un trato especial cuando está en riesgo justamente el acceso a las medicinas, que es un problema fundamental en el acceso a la salud, ¿sí? Entonces aquí, bueno, ya le contesté también al maestro García Falcón, ¿sí? El mayor problema es la inversión extranjera. Si ustedes recuerdan, cuando se da el proceso de globalización, ¿sí? Cuando se da todo este proceso de globalización y México se incorpora a este modelo neoliberal, pues uno de los factores que existieron fue la apertura comercial y la apertura a la inversión extranjera, ¿sí? En nuestro país no se permitía la inversión extranjera a más del 49% a mediados de los 70. Después empiezan a generar cambios y se va ampliando el margen de inversión y actualmente puede haber empresas de inversión 100% capital transnacional en México. Es el caso de la mayor parte de la industria farmacéutica. En cuanto a este asunto de la homogeneización del servicio de salud, sería algo fabuloso, ¿no? Que no tuviéramos que ir a la clínica del ISSSTE, sino que si la que nos queda más cerca es la del Seguro Social, pues poder ir a asistir, y que ya no hubiera ISSSTE o Seguro Social, sino que fuera un sistema de salud universal en nuestro país, ¿no? Eso sería genial. El problema a veces, como yo decía, es el problema de recursos, ¿sí? México, mencionaba yo, solamente dedica el 5% del gasto a gasto en salud. Entonces es una problemática importante. Y para, bueno, un problema, ¿no? Decía aquí mi colega Gabriel, tenemos que cambiar los hábitos alimenticios, sí, pero también tendremos que aumentar los salarios. Con los salarios actuales, difícilmente una familia, aunque gane salario mínimo, y muchos ganan menos de salario mínimo, podría tener una dieta adecuada, ¿sí? Las dietas son fundamentalmente ricas en carbohidratos porque esas dan energía y permiten tener un desempeño en el ámbito profesional, ¿sí? Para tener una dieta balanceada, pues imagínense si un kilo de carne cuesta más de 100 pesos, ¿no? ¿Qué familia puede adquirir carne? Si ya hasta la fruta que antes era más barata, como el plátano, ahora cuesta 20 pesos, o un kilo de naranja cuesta más de 20, pues ¿quién puede adquirir una canasta básica balanceada? ¿Sí? Se vuelve un problema mucho más delicado, ¿no? Y en cuanto a la cuestión de la contribución, me parece que el acceso a la salud debería ser parte del salario, ¿sí? Los capitalistas, los empresarios, nuestros patrones tendrían que cubrirnos esa necesidad porque forma parte de la reproducción de la fuerza de trabajo. Aquí el Estado ha jugado un papel importante
para subvencionar esa parte. ¿Sí? Finalmente, a quien está subvencionando no es a la población, es al capital, que es quien estaría obligado a prestarnos, a darnos esa prestación. Como lo es la educación y otros factores, ¿no? Es un subsidio de manera indirecta al capital. Entonces, sí tendría que haber una aportación, una contribución por parte del capital para el funcionamiento del servicio de salud, sí, definitivamente. Y también otro problema que tiene el Estado, pues es la evasión y la ilusión fiscal que tienen los grandes corporativos, ¿no? Entonces, efectivamente es un problema muy complejo, pero gradualmente se puede llegar. Yo espero que sí pase la propuesta, y no solo que pase, como decíamos, es necesario, sí, pero hay que ver cuáles son todos los obstáculos que están presentes para que se pueda implementar y que en algún momento podamos hablar de un sistema universal de salud en nuestro país. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por su reflexión. Yo creo que este tema es, pues, vuelvo a repetirlo, muy importante para todos, ¿no? Y está, como vimos, vinculado a lo económico. O sea, no podemos decir que es otro tema y que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver con nosotros, tanto que, bueno, los especialistas son economistas, ¿no? Y creo que nos dieron muchísimos elementos. Pues, ¿algo más? Adelante. Sí, claro. Gracias. Se habla sobre un sistema de salud universal, el que llegue a toda la población, ¿verdad? Pero hay muchos, ¿cómo se diría? Demasiados obstáculos, ¿sí? La profesora Zoila habla de zonas marginadas, ¿sí? Y prácticamente en la realidad, implementar un sistema de salud que se ha hablado en diferentes gobiernos, no se ha logrado cumplir con ese programa. La infraestructura hospitalaria requiere un presupuesto muy amplio. Hablamos de infraestructura de instalaciones, hospitales, clínicas, medicamentos, personal médico, enfermeros, enfermeras, ¿sí? En zonas rurales donde no existe este servicio, ¿sí? Entonces es muy complejo. Requiere un programa de presupuesto honesto. ¿Por qué hablo con esta palabra de honesto? Porque básicamente está en el juego con las industrias farmacéuticas la adquisición de medicamentos, ¿sí? La estructura administrativa del ISSSTE y del Seguro Social está muy esquematizada. Si no perteneces al sector gobierno o no perteneces al sector empresarial, que no estás registrado, no se proporciona el servicio médico, ¿sí? Y si hablamos de un servicio para toda la población en general, pues la población de escasos recursos, la población que no tiene un registro laboral, la población que vive al día en cuanto a actividades comerciales, pero que no tiene un servicio médico, pues no lo van a tener, ¿sí? Es muy complejo ese tema. Y los intereses de las industrias farmacéuticas, su objetivo principal es obtención de ganancias, totalmente lucrativa, ¿sí? Ahí le dejo. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? Sí, realmente es lo que mencionábamos, no es una tarea fácil, pero es una tarea necesaria. ¿Sí? Indudablemente, si se logra ampliar el gasto público, pero si también se logra una mayor contribución por parte del capital, me refiero a los empresarios, empleadores, pues podemos buscar alternativas. Y justamente el sector más desprotegido es un sector donde son trabajadores jornaleros, muchos de ellos, por ejemplo, en el sector agrícola, y que no tienen ninguna prestación social, ¿no? Tiene que existir, por supuesto, y también sería la patronal quien tendría que darles el servicio,
Ajá, entonces aquí es un trabajo colaborativo entre Estado y capital, ¿no? Ese es lo que tendría que ser, obviamente, ¿no? Vivimos en un país donde ni el Estado hace plenamente la tarea y el capital va a buscar siempre los mecanismos para no otorgar el servicio. Pero existe una sociedad civil y esperemos que haga su tarea también. Gracias. ¿La tarjeta? La tarjeta. Pues bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, muchas gracias a los ponentes por su tiempo y por sus estudios que nos dan a conocer y espero que los jóvenes que nos están escuchando en el internet, que vinieron, pues los motive. Estos temas son muy, muy importantes e interesantes y caen dentro del ámbito económico. Pues muchas gracias a todos, gracias a la gente que está conectada en internet. Un aplauso, gracias. Sí, está bien. Ah, sí.